Nosotros llevamos en la ANP contabilizados en los últimos 2 años más de 20 actuaciones de agravio, hostigamiento, acoso contra periodistas. Estamos conectados con Zuliana Lainez, ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. Ayer había un incidente, había una conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y hubo una irrupción del grupo La Resistencia, Pestilencia, no sé cuál es el nombre que usa ahora, y hubo en la cobertura de los incidentes violencia contra los periodistas y esto ha provocado la reacción, entre otros, de la Asociación Nacional de Periodistas. Zuliana, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, un gusto estar en contacto. Cuéntanos primero, por favor, Zuliana, para la gente que no ha seguido la información, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál es el recuento de los hechos? Bueno, ayer una actuación más de la Resistencia, ¿no? Nosotros llevamos en la ANP contabilizados en los últimos 2 años más de 20 actuaciones de agravio, hostigamiento, acoso contra periodistas. También se ha dado contra otros personajes de la vida pública en el país, pero ayer se protagonizó otro episodio lamentable, ¿no? Que nosotros rechazamos desde el gremio, especialmente la inacción de la policía frente a este escenario, porque este grupo autodenominado La Resistencia, además, sabemos cuál es su tipo de accionar. La semana pasada estuvieron en los domicilios de Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios, también con expresiones completamente agraviantes. Ayer, a la salida de una conferencia de prensa que había convocado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estuvieron apostados más de 40 minutos en las afueras del local institucional de la Coordinadora. Y al momento que salen los periodistas, se registran por lo menos 3 ataques contra ellos. Uno primero contra el equipo periodístico de TV Perú, el camarógrafo de TV Perú, además de esta retaíla de insultos de prensa vendida, prensa comunista, apoyan a los comunistas e impedirle hacer su trabajo periodístico, que es hacer registro de lo que en ese momento estaba sucediendo en las afueras de la Coordinadora. Al momento que la reportera se acerca para auxiliar a su compañero, viendo de que estaban atacándolo y que el serenazgo del lince, que estaba justamente en esa esquina donde estaba actuando la Resistencia, no hacían nada, ni siquiera tomar contacto con la policía para decirles lo que estaba sucediendo, ella decide intervenir para salvaguardar la integridad de su compañero y es igualmente agraviada, insultada. Luego sale el equipo periodístico de Panamericana Televisión y empiezan con los mismos insultos a la reportera, perseguirla desde la salida de la Coordinadora hasta que llega la unidad móvil, preguntándole si era caviar, por qué apoyaba a los terroristas, prensa basura, prensa mermelera. Luego persiguen e incluso hay un ataque físico contra el director de cámaras de Nativa. Esos son los 3 episodios que hemos registrado ayer, lo que demuestra de que a pesar de que miembros de la Resistencia, porque ojo, Juan José Muñico, conocido como Maelo, tiene una sentencia por difamación agravada justamente contra el Instituto de Defensa Legal y tiene normas de conducta que cumplir, ¿no? A nosotros nos llama poderosamente la atención que teniendo él fue condenado a 1 año de prisión suspendida por difamación agravada, y llama la atención de que a pesar de que tiene que cumplir normas de conducta, él sea parte, como lo fue la semana pasada, de este tipo de plantones contra los domicilios, en este caso de estos 2 colegas. No es la primera vez, Nicolás, ¿eh? Nosotros hemos registrado ya por lo menos el año pasado también una irrupción al frontis del domicilio de Jaime Chincha. No es la primera vez que la Resistencia va a domicilios de periodistas y ayer este hecho lamentable, reitero, en las afueras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ahora, la interrogante es esta, como tú señalas, Zuliana, este no es el primer incidente, ha habido una retahíla de incidentes, de ataques que son y realizados por las mismas personas. La pregunta es, ¿hay alguna investigación abierta sobre esta organización?
¿Tú tienes conocimiento, ustedes en la Asociación Nacional de Periodistas tienen información sobre esto? Exitosa. Los integrantes de la resistencia, Nicolás, están completamente identificados. Hay procesos en Ministerio Público. Tanto la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, han denunciado a los integrantes de la resistencia por el presunto delito de organización criminal. Esa investigación duerme el sueño de los justos. Hay otras investigaciones abiertas contra ellos por temas de acoso y discriminación. Y hay una serie de denuncias también archivadas, ¿no? Esta es la segunda vez en este año que la resistencia va a las afueras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Hace algunas semanas también estuvieron en ese mismo lugar. Además, es curioso que digan, estuvimos buscándolos y no los encontramos porque no hay un letrero que los identifique en la puerta del local. Y en ese momento, Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, fue a la policía a poner la denuncia por esto que es un abierto hecho de acoso y hostigamiento. Esa denuncia se archivó, ¿no? Pero lo que no entendemos, Nicolás, es cómo este tipo de agravios, porque ayer, y se pueden revisar en redes sociales, el contenido del discurso sea de alguna forma protegido por las fuerzas del orden, porque tenemos conocimiento. La semana pasada hablamos con Gustavo Gorriti y él nos dice que cuando llama a la policía y les dice está pasando esto, están perturbando la tranquilidad del vecindario, la policía le dice que es derecho a la protesta, ¿no? Lo mismo le dijeron a Rosa María Palacios, que era el derecho a la protesta y que ellos no podían intervenir porque era un tema de libertad de expresión. Y Gustavo Gorriti le dice, ¿me vas a hablar a mí de libertad de expresión? No, esto no puede calificar como libertad de expresión o el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Acá hay un acoso, un hostigamiento. Las imágenes ayer contra Talía Rosales de Panamericana Televisión son evidentes, ¿no? Que son las que estamos viendo en pantalla. La siguen, le meten el micro, le dicen, ¿por qué apoya a los terroristas? Usted es caviar, responda, váyanse de este país. Eso no puede calificar como ejercicio del derecho a la protesta. Zuliana, pero ¿quién es? Es decir, este grupo en algún momento ha estado directamente asociado porque ha participado en las manifestaciones de la campaña de Keiko Fujimori, pero ¿qué vínculo tienen con Fuerza Popular si es que tienen alguno? Bueno, IDL Reporteros ha revelado por lo menos 2 líneas de investigación que deberían profundizarse, porque, a ver, estos sujetos que vemos en pantalla son un poco el brazo operativo, la cara lumpen de este movimiento, pero la verdadera preocupación que deberíamos tener es quién lo financia, ¿no? ¿Quién está financiando a la resistencia? Porque ellos, no se puede decir aquí que es un movimiento espontáneo. En todos los casos, lo registramos la semana pasada y también ayer, ellos llegan en buses, además, Gustavo Gorriti lo decía un poco en sorna, dice financiamiento no le falta, ¿no? Porque son buses bastante bien montados que los esperan, los trasladan de un lugar a otro. La gran preocupación es quién está detrás. IDL Reporteros ha revelado, subrayo, 2 líneas que deberían profundizarse, que vinculan a integrantes de la resistencia, no solo con el fujimorismo. Recordemos que varios de ellos han tenido fotos, además, que las han expuesto públicamente, con Rosángela Barbarán, con Rosa Bartra, sino que uno de ellos incluso ha sido candidato al Congreso de la República por Renovación Popular, ¿no? Así que IDL Reporteros dice que está por lo menos inicialmente probado de que también hay una vinculación con Renovación Popular. Gustavo da un paso más allá y habla de qué papel está jugando el propio Rafael López Aliaga respecto a este accionar de la resistencia. Y ya digo, son líneas que hay que profundizar en la investigación, pero una de las cosas que más debería preocuparnos es quién financia a estos grupos, ¿no? ¿Quién financia al grupo La Resistencia, la denominada insurgencia, que tienen las características de grupos radicales, de extrema derecha, que confluyen muchas veces con grupos antiderechos y que lo que están haciendo es llevar adelante un plan de acoso y hostigamiento? Hablo yo de periodistas, que es probablemente
lo que más conocemos y en lo que más expertise tenemos, pero que no se limita solo al tema de periodistas. Y algo que es particular es que IDL Reporteros decía la semana pasada de que la resistencia aparece en momentos determinantes en los que ellos hacen revelaciones periodísticas que afectan a varios de los grupos que defienden. Y hablaban la semana pasada de esta nueva incursión justamente después de haber revelado esta investigación sobre los asesinatos en Ayacucho y de quienes estaban detrás de las muertes de esos compatriotas en las protestas que se produjeron el 15 de diciembre, ¿no? Así que creo que hay que poner el foco en tres cosas: quién financia la resistencia, hay que exigirle al Ministerio Público celeridad en las investigaciones. Estas personas están completamente identificadas, hay suficientes elementos, por lo menos para probar temas de acoso, hostigamiento y discriminación. Y lo tercero, y que no es menor, es el papel de la Policía Nacional del Perú, Nicolás. Muchas veces la policía parece el cuerpo de seguridad de la resistencia, ¿no? Ha pasado con Jonathan Castro, reportero del Encerrona, que cuando es atacado por la resistencia hace algunas semanas en el Parque Kennedy, más bien la policía, en lugar de pedir que cesen los ataques verbales y la predisposición a quitarle su equipo de trabajo, le pedía a Jonathan que se identifique como prensa, ¿no? Entonces, creo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú tienen que tener un papel no deliberante en estas situaciones y deben proteger a quienes están haciendo actividad periodística y sobre todo cuando hay situaciones abiertas de acoso y hostigamiento. Yo te agradezco mucho. Quiero recordar además que con Exitosa ha habido varios incidentes, algunos de ellos bastante serios, porque han atacado vehículos de Exitosa, han impedido que nuestros equipos trabajen, que nuestros reporteras hagan sus despliegues con un nivel de agresividad que lamentablemente no ha tenido la respuesta por parte de las autoridades como ustedes están reclamando, Zuleana. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Zuleana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ha estado con nosotros conectada.